Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Vallejo Campos, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, pertenezco a la carrera de Ingeniería Industrial en el CEAD de Zipaquirá. Em, Esta presentación la voy a realizar para el curso Gestión del Riesgo en Redes de Valor, que hace parte de la especialización y opción de grado para la ingeniería industrial. Esta presentación la voy a hacer sobre el análisis de los conceptos asociados al riesgo y su gestión relacionados con la tarea número uno. Entonces, en principio se me pide que haga una definición de lo que significa riesgo. Entonces el riesgo em, em, se puede definir como la posibilidad de que ocurra un suceso que tenga un impacto, que tenga un efecto. Esos efectos pueden ser de dos tipos, entonces aquí están agrupados. Vemos que se pueden agrupar como efectos negativos, que hacen referencia son los que generan una amenaza, ¿sí? O una pérdida. Y el efecto positivo, que genera una oportunidad, ¿sí? Normalmente siempre asociamos el riesgo, siempre se asocia normalmente con los efectos negativos y con la generación de amenazas y pérdidas, pero realmente también los riesgos pueden tener efectos positivos y dentro del desarrollo de dichos riesgos se pueden presentar oportunidades tanto de mejora como de crecimiento, de avance y demás. Esto en lo que tiene que ver con la definición del riesgo, ya de una manera más técnica, según la ISO 31000. El riesgo se puede expresar en cuatro maneras básicamente. Una es la fuente de riesgo, de dónde proviene el riesgo, los eventos potenciales, los efectos que pueden tener o qué eventos pueden generar un riesgo, las fuentes y las probabilidades. En el caso de las probabilidades, cuando hablamos de las probabilidades, entonces la probabilidad es la posibilidad, de que un evento se materialice y pues se puede medir. Normalmente las probabilidades se miden en criterios de frecuencia, ¿sí? Cuando hablamos del impacto, entonces el impacto puede ser el efecto de la consecuencia que puede generar a la organización, dependiendo del ámbito en el que se esté manejando el riesgo, se esté gestionando el riesgo, la materialización del riesgo. Este riesgo también puede ser expresado tanto cualitativa como cuantitativamente. Dentro de los tipos de riesgo podemos encontrar, están agrupados en dos, básicamente, cuatro tipos de riesgo, pero en dos grupos diferentes. Entonces, me explico. Tenemos riesgos que pertenecen al grupo de amenaza o destrucción, que vendría muy asociado con el efecto de la definición anterior, que vendría muy asociado al efecto negativo, que sería la generación de amenazas. En este se encuentran los riesgos de incumplimiento, se encuentra también el riesgo de daño, cuya acción es mitigar, ¿sí? Y el riesgo de control, que habla pues de gestionar, ¿sí? De gestionar. En el caso del segundo grupo, que es la oportunidad de creación de valor asociado al efecto positivo, encontramos el riesgo de oportunidad o de aceptación, ¿sí? Esto nos lleva sobre todo a entender que la oportunidad o la creación de valor, hablando del riesgo de oportunidad o aceptación, es cuando se logra entender que hay un riesgo de por medio y cómo podemos capitalizar el resultado de este riesgo, ¿sí? Como lo veíamos antes, el riesgo normalmente es asociado a lo negativo y no se puede, nunca se hace el análisis, muy pocas veces se hace el análisis teniendo en cuenta que se puede tratar también de una oportunidad de crecimiento, de mejora o de agregar valor a un producto o un proceso como tal.
Como tercer punto tenemos, vamos a hablar de los ámbitos para gestionar el riesgo, ¿sí? Nos está pidiendo la guía también que hablemos de los ámbitos, de cuáles son los ámbitos en los que se puede gestionar el riesgo, ¿no? Vale la pena la aclaración de que cuando hablamos de gestión, gestionar hace referencia a hacer seguimiento, acompañamiento, a hacer que las cosas sucedan. Entonces, la gestión del riesgo, eh, la gestión del riesgo es un enfoque que está orientado básicamente a reducir amenazas, evitar pérdidas y aprovechar oportunidades. ¿Sí? Teniendo en cuenta esos tres aspectos, los riesgos, normalmente hay muchos riesgos, pero podemos asociarlos en tres grupos principalmente. Dentro de eso encontramos entonces la gestión del riesgo territorial, que hace alusión pues al tema del Estado, de la sociedad, de regiones, de municipios. Entonces, como por poner, por ejemplo, por poner un ejemplo de no hace mucho, cuando hubo la emergencia o el riesgo que se estaba corriendo por Hidroituango, este sería y todo el plan de gestión del riesgo que se desarrolló allá en ese territorio, está muy asociado y es un ejemplo de lo que puede ser la gestión del riesgo territorial. También tenemos la gestión del riesgo empresarial, que es el que nos vamos a enfocar ahora más adelante, que hace referencia a las organizaciones, a los proyectos, a los procesos internos de la organización o a los productos que finalmente puedan dar como resultado de sus operaciones las compañías, las empresas. Y está la gestión del riesgo del personal, que es el asociado a la persona jurídica, todo el tema de daños materiales y pérdidas o morales que pueden presentarse en las diferentes circunstancias identificadas como riesgos y asociadas a las personas. Por último, entonces, tenemos el punto al que queríamos llegar, que es la gestión del riesgo empresarial, que es lo que vamos a tratar en el desarrollo del curso, que es lo que estamos viendo en la especialización, como opción de grado. Y entonces nos piden que definamos qué es la gestión del riesgo. La gestión del riesgo, como lo podemos ver acá, es primero que todo es un enfoque, es la utilización de un enfoque. Cuando yo me enfoco es primero entender cuál es el punto al que quiero ir, ¿sí? Entonces es usar un enfoque que me permite identificar qué riesgo es el que voy a gestionar dentro de una compañía. Este enfoque, ¿qué me permite o a qué me ayuda? A reducir amenazas, a evitar pérdidas y a aprovechar las oportunidades, como ya lo hemos visto antes. No necesariamente financieras. Normalmente cuando se habla de riesgo se habla de que las asocian mucho a la parte financiera, y normalmente no es así porque existen muchas otras áreas. Para eso es cuando hablamos del enfoque. El enfoque en este caso hace referencia podríamos hablar empresarialmente, hablando de la gestión del riesgo empresarial, podríamos hablar de tres enfoques principales, que son la gestión del riesgo como proceso, asociado a los procesos internos de la compañía, tanto de producción como de abastecimiento, toda la red logística. O podríamos hablar de la gestión del riesgo basado en las normativas, ¿sí? Que es toda la parte técnica y que regiría los funcionamientos o procedimientos que se ejecutan al interior de la compañía. O la gestión del riesgo por áreas especializadas, que ya va un poco más al enfoque, ya va un poco más enfocado a las diferentes áreas operativas de la compañía. Entonces podríamos hablar de una gestión de riesgo, por ejemplo, en este caso, sí, en una área especializada como la parte financiera, la gestión del riesgo enfocada al área especializada de suministros, la gestión del riesgo por áreas especializadas enfocada al área de gestión del talento humano, del recurso humano, al área de las ventas o al área de la transformación de los productos o servicios, en los procesos o las líneas productivas. Y pues todo esto finalmente desemboca
en el proceso de la mitigación, de la identificación, la mitigación, los planes de acción y todo lo que nos pueda ayudar a generar un control finalmente del riesgo, sin dejar de lado que hay que hacer seguimientos periódicos para entender pues que el riesgo pues continúa, está latente y puede ser seguido. Muchísimas gracias.